bienvenidos una vez más a la magia del tejido. El día de hoy nos vamos a poner acorde con las fechas y te vamos a enseñar a tejer un gorrito de bruja súper fácil, lo haces muy rápido y podrás tejerlo de los colores de estas fechas. Vamos por el video. Los materiales te los dejaré en la cajita de la descripción. Empezaré montando 5 puntos, yo ya los monté, también hice el nudito y voy a retirar una de las agujas para empezar a tejer. La ida y el regreso van a ser en punto musgo. Del punto bobo, musgo o Santa Clara tenemos un video que te voy a dejar en las tarjetitas de arriba. También cómo aprender a montar los puntos o a identificar y tejer si tienes un punto derecho o uno en revés. El regreso lo vamos a hacer igual en punto musgo. Yo siempre lo tejo en derecho, pero tú lo puedes tejer en derecho o en revés. Esta parte es muy sencilla porque son muy pocos puntos. El último puntito siempre lo tejemos en revés y hemos terminado la primera vuelta. Quedamos de este lado que va a ser el derecho y para identificarlo voy a colocar un marcador. Cuando lo vea estoy en el derecho de mi tejido. Ahora vamos a empezar con los aumentos y solo los vamos a hacer justo en el derecho del tejido, donde tenemos nuestro marcador. Para hacerlo lo vamos a hacer en el segundo y en el penúltimo puntos. Para el segundo tomo esta parte, este punto que ya había tejido, lo subo, lo tejo en derecho y ahora sí lo vuelvo a soltar. Luego voy a tomar el verdadero punto, el que ya tenía, lo tejo en derecho y suelto. De ese punto hice 2 puntitos. Continúo tejiendo y en el penúltimo, este que tengo aquí, subo el punto, lo tejo en derecho, lo vuelvo a soltar. El punto que ya tenía lo tejo en derecho y el último punto en revés. Ahora tengo 7 puntitos. El regreso lo voy a tejer como me lo pide el tejido, sin ningún aumento. Y así concluí la vuelta. Nuevamente solo en el frente voy a aumentar, en el segundo y en el penúltimo puntos. Voy a tejer de esta manera 7 centímetros con el aumento en el frente y nada de aumentar en el revés. He terminado de tejer los 7 centímetros y ya se empieza a ver la amplitud de nuestro gorrito. En la orilla se ven nuestros aumentos y vamos a continuar con los aumentos tanto en el segundo como en el penúltimo. Pero es la hora de integrar nuestras estrellas. Las estrellas las vamos a centrar y vamos a tomar en cuenta 4 puntos antes del centro y 4 puntos posteriores. Para centrar la estrella tenemos que contar nuestros puntitos. En mi caso y con el grosor de estambre que tengo 27 puntitos en mi aguja. Por lo tanto, para este punto, para centrarlo, tengo que contar 14 puntos, que es este de aquí. Me voy a fijar, de acuerdo a nuestro patrón, en los 4 antes de ese punto. El cuarto va en amarillo y 4 posteriores, porque el cuarto también va en amarillo. Voy a marcar mi puntito 14 con un marcador y así me voy a poder ubicar 4 puntos antes y 4 puntos después para poder ingresar el color amarillo. Si tú utilizaste un estambre de diferente grosor, pues tú vas a tener diferentes puntos, diferente cantidad de puntos, pero es importante que los centres para que no se te mueva. Vamos a empezar y no olvidemos los aumentos. Empiezo la vuelta, hago el aumento en el segundo punto y voy a continuar tejiendo en punto musgo hasta llegar a los 4 puntitos antes de mi marca. Que llegue, me fijo muy bien en el patrón para empezar a seguirlo y tomo el estambre amarillo o del color que tú quieras tus estrellas para integrarlo. Tomo el largo aproximado de mi aguja y el puntito, justo el cuarto, lo tejo en punto musgo. Ese corresponde al primero que tengo. Luego cambio y tejo 3 puntitos más en color morado, que corresponden a estos 3. Regreso el color amarillo y ahora voy a tejer el puntito del centro en color amarillo.
Nuevamente intercambio porque los siguientes 3 puntitos de acuerdo a mi patrón van en color morado. Estos de aquí. Ahora me falta uno en color amarillo. Jalo el color amarillo, recuerden que debe de ser justo, nada de jalar de más para que no se te arrugue. Tejo en derecho y ya tengo mis 3 puntitos que tenían que ser en color amarillo, los 3 iniciales. Ahora termino mi vuelta en color morado, sin olvidar el aumento en el penúltimo punto. Empezar a tejer el regreso y estos 3 puntitos los vamos a tejer en revés. Esto para que la estrella se vea incrustada y se vea la diferencia del punto musgo de todo el gorro a el punto jersey de la estrella. Como se ve aquí, en la estrella se ve punto jersey y en el gorro punto musgo. Esto significará que los puntos en color amarillo en el derecho de nuestro tejido van a ir en derecho y en el revés de nuestro tejido van a ir en revés. Vamos a hacerlo. Empiezo con el color morado, como es el regreso no se aumenta y empiezo a tejer en punto musgo. Hasta que llegue al primer punto en color amarillo. Cuando lo haga, la hebra de color morado la paso hacia donde estoy yo para que las hebras cruzadas queden del lado del revés. Tomo mi hebra amarilla y tejo el puntito en revés. Regreso la hebra en color morado para tejer los siguientes puntos en ese color y en punto musgo. Y cuando llegue al siguiente puntito en color amarillo, vuelvo a pasar mi hebra. Tomo la amarilla, solo lo justo, tejo en revés, vuelvo a pasar y nuevamente tomo mi hebra en color morado. Tejo mis 3 puntitos, regreso el estambre en color amarillo y lo tejo ese puntito en revés. Y así puedo terminar mi vuelta en color morado. Acomodamos nuestro tejido y listo, ya se empezó a ver nuestra estrella. Vamos a continuar la siguiente vuelta siguiendo nuestro patrón. En esta vamos a tener un morado, luego un amarillo, 2 morados y así vamos a continuar. He empezado la siguiente vuelta sin olvidar el aumento y de acuerdo al patrón, el que en la vuelta anterior era amarillo ahora es morado, pero el siguiente sí es color amarillo, entonces voy a tejer con este color. Regreso en color morado y tengo que tejer 2 puntitos de ese color. Nuevamente para el centro de la estrella jalo el color amarillo y tengo que tejer en ese color. Siguen 2 en color morado y voy a ir cambiando de hebra de acuerdo a lo que me indique el patrón. Nuevamente en color morado y voy a terminar mi vuelta sin olvidar el aumento porque estamos en el derecho de nuestro tejido. Como ya lo habíamos mencionado, únicamente los puntitos en color amarillo van a ir en revés y todo lo demás en punto musgo. Vamos a continuar siguiendo nuestro patrón sin olvidar los aumentos en el derecho de nuestro tejido. Y listo, ha quedado nuestro
nuestra primera estrella. Para continuar con este gorrito, lo que vamos a hacer es cortar la hebra de la estrella aproximadamente a 15 centímetros. Después los vamos a ocultar estas hebras, pero por el momento ya no nos van a estorbar para continuar tejiendo. Tejeremos 5 centímetros a partir de este punto, nuevamente en color morado, con punto musgo y aumentos en el primero y en el penúltimo puntos. Entonces vamos a continuar con nuestro gorrito. Hayamos terminado de tejer los 5 centímetros a partir de nuestra estrella, es hora de empezar a tejer las otras dos. Para ello vamos a sacar nuevamente la mitad de los puntos que tenemos. En mi caso tengo 65, voy a colocar mi marca en el 32 y a partir de ahí nuevamente la mitad. En este caso esta marca está en el punto 16 y esta otra también. Estos dos puntitos, estas dos marcas que tengo aquí en color morado, van a ser el centro de las nuevas estrellas. Y también vamos a considerar 4 puntos antes y 4 puntos después de la marca. Es decir, vamos a hacer exactamente lo mismo que en la estrella anterior, solo que ahora para 2 estrellitas. Por lo tanto, vamos a ocupar 2 bolitas de estambre. Empiezo la vuelta sin olvidar el aumento y voy a tejer hasta 4 puntitos antes de mi marca. Cuando llegue a ese puntito, voy a tomar el estambre en color amarillo y nuevamente lo voy a integrar. Tejo el único puntito en amarillo y luego voy con 3 en color morado. Tejo los 3 puntos en derecho, acomodo esto para que no se mueva, 3 en derecho, el del centro en color amarillo, vuelvo a jalar mi estambre, tejo mi punto, nuevamente en color morado van 3 puntitos y tejo el otro en color amarillo. Así ya tengo los 3 puntitos amarillos que inician mi estrella. Continúo en color morado hasta llegar a los 4 puntos antes de la siguiente marca. Tomo otra hebra en color amarillo y tejo mi primer punto en ese color. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. 3 puntitos en color morado, un amarillo y 3 en color morado. Con el inicio de la segunda estrella voy a continuar tejiendo en color morado. Recuerden que estamos enfrente, así que no hay que olvidar el aumento en el penúltimo punto. Para el regreso de esta vuelta vamos a tejer nuestros puntitos en color morado en punto musgo y los amarillos en punto jersey. Vamos a continuar con las estrellas exactamente igual que en la primera, cada una con su hebra y siguiendo nuestro patrón. Hemos terminado las siguientes 2 estrellas y vamos muy avanzados en este gorrito. Ahora lo que vamos a hacer es tejer 2 vueltas completas junto con los aumentos en el derecho y además vamos a cortar las hebras de nuestras estrellas a 15 centímetros aproximadamente, justo como lo hicimos en la primera estrella. Empezamos nuestras 2 vueltas. Así quedará nuestro tejido cuando ya hayamos terminado. A partir de aquí vamos a empezar a tejer ya sin aumentos. Vamos a completar 5 centímetros a partir de la base de nuestra estrella y contando estas 2 vueltas que ya hicimos. Una vez que hayamos terminado de tejer los 5 centímetros a partir de la estrella, vamos a empezar a tejer el cinturón. La circunferencia que tiene nuestro gorro hasta ahora es la circunferencia total.
Si la cabeza de la persona que se lo va a poner necesita un poquito más de puntos, el ajuste es en el cinturón. Te recomiendo aumentar 2 puntitos. Y si no, seguimos normalmente. Hasta aquí esta primera parte de nuestro gorrito. La segunda parte viene en 3 días, en muy poquito tiempo. Y en este video vamos a aprender a tejer el cinturón, el holán y a cerrar nuestro gorrito. Van a ver que es muy sencillo. Recuerda que si los videos de la magia del tejido te gustan, déjanos saberlo por favor dando like o dejando un comentario allá abajo. Siempre los estamos leyendo. En la cajita de la descripción les voy a dejar el link de nuestro grupo de Facebook donde van a poder encontrar todos los patrones que tenemos de cada uno de los videos. Van a poder subir sus proyectos, vamos a poder despejar nuestras dudas entre toda la comunidad tejedora. Te dejo una lista recomendada y uno de nuestros videos más recientes. Te puedes suscribir completamente gratis dando clic en el logo de la magia del tejido. ¡Nos vemos!